Bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema de continuidad sobre la mejor versión de nosotros mismos, pero dando un salto cuántico, dando un salto hacia arriba, eh, de un gran valor. Y espero que para todos sea muy atractivo, muy novedoso y sorprendente. Y me refiero justamente a esa ciencia de la cual la filosofía es esclava. La filosofía es esclava de la teología. Y esto se precipita un poco porque un buen amigo que está aquí presente, Jorge Pablos, hizo algunas afirmaciones a lo largo de la semana, bastante erróneas, y le dije, te invito a la sesión del lunes para que ahí puedas hacer tus preguntas y tus comentarios una vez que se dé el tiempo. Para esto voy a exponer primero, como siempre, y después tanto Jorge Pablos como todos los demás que quieran podrán hacer comentarios, preguntas, aportaciones. Pero es muy importante entonces comenzar por definir para todos qué es la teología. Como lo dije, la teología es el amo, es la reina de las ciencias y la filosofía es su esclava. Pero claro, una buena filosofía, como la que hemos venido manejando, necesariamente nos va a conducir a la teología. No es posible dar el salto del conocimiento científico puro en física, química, astronomía, matemáticas, biología, lo que gusten. No es posible brincar de las ciencias concretas a la teología. No se puede, es imposible. Es como pretender atravesar un puente que mide 1 kilómetro simplemente con el impulso de una persona que es un gran corredor y cree que puede con el solo impulso volar 1 kilómetro y llegar al otro lado. Así de absurdo sería. El puente tiene que ser construido para pasar del conocimiento racional empírico, biología, astronomía, química, matemáticas, física. Para pasar de las ciencias a la teología, se necesita el puente de la filosofía, que ha sido la base de lo que hemos venido exponiendo en muchas de nuestras sesiones. Pero ahora vamos a hablar precisamente de teología, entendiendo que la mejor persona en su mejor versión no se conforma con el saber filosófico. No, no nos podemos conformar con lo que la filosofía nos aporta. Tenemos que dar un salto, no de 1 kilómetro de longitud, sino de muchos kilómetros de altura. ¿Cuántos kilómetros de altura? De aquí al cielo, de aquí al infinito. La teología nos va a llevar de diferentes modos que voy a explicar a la ciencia que se ocupa de Dios como tal. Vamos a ver entonces la definición, vamos a ver entonces la definición de teología. Permítanme un segundo. Se me está perdiendo el archivo, pero ahorita lo encuentro. Aquí está. Muy bien. La teología, fíjense muy bien, tiene tres grandes pilares, tres grandes puntos de apoyo. ¿Cuáles son esos tres grandes puntos de apoyo de la teología? En primerísimo lugar, tenemos la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la intervención de Dios en la vida humana a través, por ejemplo, de los profetas.
cuando los profetas mayores y menores predicaban en Nínive, por ejemplo, y en algunas otras ciudades de aquella época, incluso algunas ya desaparecidas, predicaban la conversión y predicaban la verdad sobre Dios. Entonces, en esa época, los profetas se encargaron de revelarle al pueblo judío, principalmente al pueblo judío, lo que era la voluntad de Dios, lo que eran los planes de Dios para la humanidad. Más adelante de los profetas, ya en nuestra era cristiana, tenemos que la revelación también la hace nuestro Señor Jesucristo. Él nos revela cosas que no sabíamos, crea cosas nuevas, como la Eucaristía, por ejemplo, cuando Él dice que el no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Es el momento teológico por excelencia de la revelación. Él nos revela que se quedará entre nosotros por el resto de la vida humana, de aquí a que Él regrese físicamente a juzgar a vivos y muertos, se quedará con nosotros en el sagrario, en el altar, en la Eucaristía. Eso es parte de la revelación. Eh, obviamente, la revelación tiene otros dos fundamentos la teología tiene otros dos fundamentos muy importantes, que son la tradición de 2000 años de la Iglesia, lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de 2000 años, o desde el año 33 a la muerte de Cristo y cuando los apóstoles salen de donde están escondidos y empiezan su predicación, a mediados del año 33 de nuestra era, hasta el 2024, tenemos la tradición, la historia de la Iglesia, lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Lo más sorprendente de este segundo pilar de la teología es que nunca un teólogo, nunca un papa, nunca la tradición ha entrado en contradicciones consigo misma, jamás. Mientras que en todas las demás ciencias ha habido contradicciones tremendas. Por ejemplo, los astrónomos hasta finales del siglo XV estaban segurísimos, más bien hasta mediados del siglo XVI, estaban segurísimos, y así lo enseñaban en todas las universidades, que el globo terráqueo era el centro de la creación y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Y además que la Tierra era plana. Eso era lo que enseñaban los astrónomos todavía a mediados del siglo XVI. Hasta que llegaron dos genios, Galileo y Copérnico, Nicolás Copérnico, sabio astrónomo y además cardenal de la Iglesia Católica, y demuestran exactamente lo contrario, que la Tierra es esférica y que no es el Sol el que da vueltas en torno a la Tierra, sino la Tierra la que da vueltas en torno al Sol. Por solo poner uno de tantísimos ejemplos que podría poner. Bueno, se me ocurre otro. ¿Qué creen todavía, qué creen que hacían con los enfermos hace unos 70 años, 80 o 90 años, con toda seguridad? ¿Qué creen que hacían los médicos con los enfermos para curarlos? Les extraían sangre, les hacían sangrías. ¿Y cuál era el destino de esos pobres enfermos? Pues morirse de anemia, hasta que se descubrió que en vez de sacarles sangre, tenían que hacerles transfusiones. O sea, cambiarles la sangre por sangre saludable, no contaminada, y además en cantidades asombrosas, hasta 8 litros.
o cuando menos inyectarles una determinada cantidad de sangre para que pudieran conservar sus funciones respiratorias de modo adecuado. Esos dos ejemplos nos demuestran que tanto en biología como en astronomía, y no se diga en física y otras muchas ciencias, entraron en pugna a lo largo de los siglos unos sabios contra otros sabios, ¿no? Y no me asombraría que a estas alturas del partido, dentro de algún tiempo, se descubrieran cosas que hoy no se saben y que entraran en contradicción con lo que hoy se cree saber en diferentes aspectos, en diferentes ciencias. Cosa que nunca ha ocurrido ni ocurrirá con la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo mismo que enseñaron San Pedro y los apóstoles, exactamente lo mismo, solo que ampliado y profundizado, se enseña hoy. Y lo que no se enseñó durante los primeros siglos ya estaba implícito en lo que se enseñaba. Es como ir pelando una cebolla, ¿sí? Las capas de la cebolla ya están todas ahí. No es que estemos inventando capas, estamos descubriendo capas al pelar una cebolla. Bueno, pues así fue con la iglesia. A lo largo de los siglos se definieron varios dogmas, concretamente 44 dogmas, que ya estaban implícitos en la doctrina original, sin entrar jamás en ninguna contradicción a lo largo de 2000 años. O sea, no se ha dado el caso de que algún papa haya dicho: lo que dijo mi antecesor fulano de tal es falso. Yo ahora les enseño un nuevo evangelio. Yo ahora les enseño una nueva verdad. Eso no ha ocurrido ni ocurrirá, porque el que guía a la iglesia a lo largo de los siglos, pues es el Espíritu Santo. Y la mejor demostración de que esto es verdad es la imposible contradicción entre un magisterio y otro, entre un papa y otro. Espero haber sido suficientemente claro. La tradición. Y el tercer pilar, ¿cuál es? El magisterio. El magisterio de la iglesia. Desde la cátedra de San Pedro, se llama el ministerio petrino de Pedro, de San Pedro. El ministerio petrino consiste en definir los dogmas que la iglesia va considerando que toca definirlos, aunque implícitamente ya se conozcan. Entonces los pilares son tres: la revelación, la tradición y el magisterio. Son los tres fundamentos de la teología. ¿Qué hace la mejor versión de la mejor persona? Pues conocerlos, conocer la revelación, conocer la tradición y conocer el magisterio. Les voy a poner solo un ejemplo de lo que es conocer el magisterio. Conocer el magisterio es haber leído cuando menos la mitad de las encíclicas de los papas. Yo invito al grupo a entrar a un conocimiento supremo, superior, de lo que es el magisterio de la Iglesia, leyendo las encíclicas. ¿Y cuánto cuesta leerlas? Nada más que el tiempo y el esfuerzo. Todas están en la red. Basta con que pongan en su buscador Firefox, Chrome, Google, el buscador que quieran, y pongan encíclicas papales, enter, y ahí van a estar todas. Léanlas, estúdienlas, porque católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué millones de católicos abandonan las filas del catolicismo? Porque no conocen su fe, porque no han conocido la revelación, no han conocido
la tradición y no han conocido el magisterio. Y al no conocer estas tres cosas, entran un día a un templo protestante y como me dijo una de mis hijas, entré a una iglesia protestante y lo único que vi fue un show. Un show, es un show. La gente baila, canta, se contorsiona, eh, gritan, se caen al suelo, dicen que los posee el Espíritu Santo, que hablan en don de lenguas. No hay una autoridad única en las iglesias o en las sectas protestantes. Cada iglesita o cada templo, es más correcto decir templo, cada templo tiene su mini papa. ¿Quién es el mini papa? El pastor. ¿A quién obedece el pastor? A nadie, más que a su propia conciencia. Y su propia conciencia suele ser errónea y mal formada. ¿Por qué? Porque comenzaron ellos en 1517 con Lutero. Y la nuestra comenzó en el año 33, fundada por Cristo. Y las otras sectas fueron fundadas por monjes corruptos, mujeriegos, borrachos y parranderos, literalmente, de mala vida, como Lutero, Zwinglio y otros muchos, y no hay una autoridad, no hay una revelación, no hay una tradición, no hay un magisterio. Luego, no existe algo así como la teología protestante. Es como pretender que existe un automóvil capaz de moverse desprovisto de motor o desprovisto de ruedas o desprovisto de volante o de conductor, sobre todo. Entonces, en esas tres cosas se basa la teología. Espero haber sido suficientemente claro. Bien, y la teología es una ciencia porque tiene sus propios métodos. Tiene sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿quién creó la palabra teología o el primer concepto teológico en la historia? Es apasionante. Se van a asombrar del nombre que les voy a dar. Fue el gran filósofo griego Platón, quien en su texto de su libro llamado La República, escrito en el año 379 a.C., define la teología como la comprensión de los asuntos divinos mediante la razón humana. La comprensión de los asuntos divinos mediante la razón humana. Sin embargo, con el paso del tiempo, este descubrimiento de Platón dejó de llamarse teología para adquirir un nombre más correcto, más adecuado. Y ahora conocemos, y yo se los transmito a ustedes, que el conocimiento de los asuntos divinos mediante la razón humana se llama teología racional, mejor dicho, teodicea. Teodicea, con T mayúscula, porque es nombre propio. La teodicea es la ciencia, parte de la teología, que se ocupa de los asuntos divinos mediante la razón humana. También se llama teología natural o teodicea, perdón. Y el primer genio que lo descubrió, no la inventó, la descubrió, fue Platón. Aristóteles la perfecciona. Y Aristóteles es el creador implícito de lo que después Santo Tomás llamará las 5 vías para descubrir la existencia de Dios. Las bases las pusieron Platón y Aristóteles. Tímidamente Sócrates, que fue el maestro de Platón, pero Platón fue más claro y Aristóteles contundente. Entonces es el pensamiento griego
que, atenido a la razón humana, genera lo que hoy conocemos con el nombre de teodicea o teología natural o teología racional. Ahora bien, la teología racional no pretende resolver los misterios, los dogmas, porque los misterios y los dogmas superan la inteligencia humana sin destruirla. Por esa razón tenemos otras ramas de la teología. Tenemos, por ejemplo, la teología bíblica, que es la que se deriva de la Biblia, como su nombre mismo lo dice. Pero aquí tengo que hacer algunas aclaraciones muy importantes. La libre interpretación de la Biblia no es válida, no es conveniente y no es acertada. La teología bíblica tiene que ser guiada por la Iglesia, por el magisterio y por la tradición. Y tiene que ser vista a la luz de la revelación. Aquí aprovecho para hacer una crítica muy fuerte a las sectas protestantes cuando escriben que su fe se basa en la sola escritura. La sola escritura. ¿Qué quiere decir? Que los protestantes se basan en la letra literal, en la interpretación literalista de los versículos de la Biblia. Y cada quien tiene su propia interpretación. Esa es la forma de explicar que existan tan solo en los Estados Unidos 500,000 de sectas protestantes, derivadas cada una de esas sectas de la interpretación individual, fuera del magisterio, fuera de la tradición y fuera de la revelación de algún chiflado o de alguna persona de buena voluntad pero ignorante que creó su propia secta porque además, según él, Dios le sopló en la oreja o el Espíritu Santo lo inspiró. Normalmente estas personas tienen lo que los psicólogos llamamos perfil delirante paranoico. Lo hemos sabido siempre, los psicólogos realistas. Bien, teología bíblica. Segundo, teología dogmática, que es la que se ocupa del análisis de los dogmas, sabiendo de antemano que la inteligencia humana no podrá resolverlos. Ojo, solo podrá aceptarlos. Los dogmas están para ser conocidos y aceptados. Propongo que en su buscador le den dogmas reconocidos por la Iglesia Católica, enter, y ahí van a ver toda la lista de los dogmas. El dogma no es para entenderse. Atención, el dogma es para aceptarse y creerse lisa y llanamente, en un acto de humildad intelectual, sabiendo que la razón humana no es el instrumento adecuado para entender los dogmas. Los vamos a entender en la vida eterna cuando tengamos la inteligencia elevada al nivel sobrenatural, al nivel de inteligencia que tiene Dios, no antes. Esa es la teología dogmática. Tenemos también la teología histórica o teología de la historia o teología de la historia, que es el análisis de la intervención de Dios en diversos momentos de la historia humana. Por ejemplo, antes de empezar la sesión, mencioné la batalla de Lepanto. Podríamos también mencionar la Primera Cruzada. Podríamos también mencionar cómo el Papa San León Magno, él solito con 2 acólitos, salió al encuentro de Atila, que traía un ejército de 500,000 de hombres
y estaba dispuesto a saquear Roma. Y el Papa León Magno se plantó frente a Atila, solito él. ¿Y qué creen que hizo Atila? Huyó. Huir, dio la orden de abandonar el campo de guerra y no tomó Roma Atila. Intervención divina. ¿Cómo se explican que un papa desarmado, con solo 2 acólitos, haya puesto en fuga al principal depredador guerrero de aquella época? Porque los hunos, que eran la tribu que comandaba Atila, eran unos bárbaros, peor de lo que ustedes se puedan imaginar. Es la teología histórica. Luego tenemos la teología sistemática. La teología sistemática es, como su nombre lo dice, la que se responsabiliza en formular un postulado disciplinado, racional y coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Aborda cuestiones relacionadas con las enseñanzas de la Biblia con respecto a ciertos temas auténticos sobre Dios y el universo. La teología sistemática se encuentra en la intersección entre la ética, la filosofía y la religión. O sea, la teología sistemática se fundamenta en la ética, en la filosofía y en la religión. Ética, ciencia que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres con relación al fin último. Filosofía, la ciencia que estudia al ser por sus últimas causas, origen, identidad y destino. Y religión, que estudia cómo Dios creó la religación, el religamiento con la raza humana que había caído en desgracia por el pecado original. Dios es el inventor de la religión. Ningún otro ser ha inventado la religión. Por lo tanto, cuando algún iluminado como Lutero pretende decir que él inventa, que él crea la verdadera religión, aparte de delirante, está mintiendo. Porque solo Dios puede decidir cómo los seres humanos nos vamos a reconectar, a religar con él. La teología sistemática investiga la esencia de los textos sagrados y su concordancia con la ética, con las ciencias sociales, con la filosofía y con las ciencias naturales, para comparar sistemáticamente lo que la Biblia dice sobre temas concretos de la vida real. Y así vamos entonces a encontrar la teología del trabajo, la teología del cuerpo, la teología de la salud, la teología de la sexualidad, la teología de la educación, la teología de la psicología, la teología del arte y de todas las ciencias humanas tienen que ver con la teología sistemática, porque finalmente todo lo que los hombres hacemos y somos es creación de Dios, porque Él nos dio el intelecto y la voluntad. Tenemos otra rama de la filosofía que es la teología práctica. La teología práctica es una disciplina académica que examina y reflexiona acerca de las prácticas religiosas para optimizarlas y garantizar la estabilidad de la Iglesia Católica. La teología práctica nos plantea, por ejemplo, algunas preguntas. ¿Qué sucede en el mundo y qué tiene que decirnos la teología? Segundo, ¿por qué sucede lo que está pasando desde el punto de vista teológico? Por ejemplo, Dios no inventó el mal, Dios no crea el mal, Dios no hace cosas malas.
nosotros somos los creadores del mal, al permitir las instigaciones y las tentaciones del demonio, mediante el uso de nuestra libertad. La teología práctica nos da consejos para mejorar nuestra forma de vida en la vida cotidiana, ser mejores cristianos, mejores católicos. Y otra teología práctica tiene que ver, otra de las preguntas de la teología práctica, ¿cómo le hace la Iglesia para subsistir en un planeta tan cambiante y tan enemigo de las prácticas religiosas auténticas? Incluso que aparece con nombres muy extraños y muy injustos, como por ejemplo, teología del marxismo, teología de la liberación, teología posmoderna. Todo eso son inventos luciferinos que estudia la teología práctica para prevenirnos y no caigamos en los errores que estas corrientes malévolas nos plantean. Bien. Hay otras ramas también un poquito menos importantes, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, tenemos lo que se va a llamar la escatología o teología de los últimos tiempos. ¿Qué cosa es la escatología? La escatología es la parte de la teología que estudia lo que habrá de suceder a la segunda venida de Cristo. ¿Qué habrá de suceder? Lo que está en el credo. Creo en la resurrección de la carne. Creo en Jesucristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en la vida eterna. En el credo está lo que se llama, pues, escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Vamos a ver qué más puedo transmitirles. ¿Qué materias tiene la teología? Vamos a suponer que vamos a estudiar teología. Tenemos entonces cuatro materias, que son, primero, la Biblia y las lenguas bíblicas, arameo, hebreo, etcétera, griego, latín. Materia 2, teología e historia de la Iglesia. Materia 3, teología pastoral. O sea, cómo a través de la enseñanza de la teología, cómo adquirir, cómo sumar más adeptos. Y la cuarta materia, crítica de las demás creencias, del budismo, del sintoísmo, del posmodernismo, del comunismo, del marxismo, del liberalismo. Todas esas corrientes son la cuarta materia que estudia la teología. De tal manera que el teólogo puede hacer mejor que nadie una crítica muy profunda, muy sólida, muy sistémica del materialismo, del psicologismo, del psicoanálisis, del aborto, del crimen organizado, de los malos gobiernos. Patti está pidiendo si las puedo repetir. Materia 1, la Biblia y las lenguas bíblicas. Materia 2, la teología y la historia de la Iglesia. Materia 3, teología pastoral.
Materia 4, crítica de las demás creencias. Hay varios libros que se llaman los libros escatológicos, que son los libros que nos hablan de los últimos tiempos. El más importante de todos es el Apocalipsis. Mucho cuidado, no se les ocurra ponerse a leer el libro del Apocalipsis sin tener una guía espiritual de alto nivel, con un sacerdote culto, sabio y virtuoso, porque contiene muchos pasajes que nos pueden llevar a confusión, nos pueden llevar a no entender las cosas tan complejas que ahí se plantean. El segundo libro escatológico es el Sermón del Monte de los Olivos, que este sermón es proferido por Cristo. Y el capítulo 9 del profeta Daniel, cuando habla de lo que habrá de ocurrir a la segunda venida de Cristo. Ahora bien, el profesional de la teología, vamos a decir, lo que yo he estudiado prácticamente desde que era niño, guiado por mi padre, y en cierta forma también durante los 2 o 3 años que estuve en un seminario, eh, ¿qué llega a dominar el profesional de la teología? Aparte de las 4 materias que mencioné, que son como la base fundamental de lo que el teólogo aprende. Bueno, el teólogo también va a aprender cómo desarrollar más discípulos, cómo entusiasmar a la gente para que decidan tener un conocimiento más profundo, más discipular de nuestra fe. También, ¿en qué consiste la educación católica? O sea, cómo educar a un niño en el catolicismo, para que él ame el catolicismo, para que él viva el catolicismo de una manera coherente y que en cierta forma garantice su salvación eterna. El teólogo también estudia cómo proclamar el evangelio en las naciones paganas o en los grupos anticatólicos o masones o adversarios. La teología también nos lleva al estudio de la apologética. Esta es una materia verdaderamente apasionante. ¿Qué es la apologética? Es la ciencia, el arte y la técnica de demostrar la veracidad de nuestras creencias católicas, de nuestros conocimientos como católicos. La apologética, quiero que se la imaginen como a San Miguel Arcángel, vestido con su armadura de guerrero, con su par de alas de ángel y con una espada flamígera e invencible, mediante la cual va a derrotar todos los errores teológicos que circulan por el mundo con absoluta impunidad. Eso es la apologética. Es una ciencia de combate, es una ciencia guerrera a favor de nuestra fe. También en la teología vamos a aprender a misionar. De hecho, muchos de mis alumnos, o algunos de ellos cuando menos, es que me fui de misiones,
es que me encantaría irme de misiones. Pregunta Amparo Arredondo, para que un niño ame el catolicismo, ¿qué podemos hacer? Bueno, será todo un tema para próximas sesiones, porque decirlo ahorita sería demasiado telegrámico, demasiado corto, lo que en un lapso tan breve yo podría explicar, pero lo haremos en su momento. Lo único que por ahora te digo, Amparo, es el amor incondicional. Cuando Cristo dice, yo quiero para que ustedes convenzan al mundo, que el mundo diga, mira cómo se aman los unos a los otros. Quédate por ahora con eso, Amparo. Yo quiero que el mundo al verlos diga, mira cómo se aman los unos a los otros. Esto implica cómo se perdonan, cómo se entienden, cómo se unen, cómo se ayudan, cómo se complementan, cómo tienen una misión compartida en común, cómo se respetan y en los peores casos, cómo se soportan o se toleran o se sobrellevan cuando no hay manera de amar, pero que de todas maneras lo que siempre cabrá es perdonar. También se aprende el ministerio pastoral, es decir, cómo tienen los sacerdotes que hablarnos en las homilías dominicales, que debo decir que de cada 100 homilías que he escuchado, han valido la pena no más de 5 o 6, Ah, porque desgraciadamente, pues ahora los sacerdotes carecen de ese ministerio pastoral que tenían los antiguos de cuando yo era niño o adolescente. También se aprende la espiritualidad que consiste básicamente en la sobrenaturalización de nuestras penas, en el ofrecimiento de nuestros tropiezos y dolores. Básicamente, eso es la espiritualidad. La exégesis, ¿qué es la exégesis? Es el arte, la ciencia y la técnica de poder explicar la palabra de Dios de manera objetiva y en acuerdo con la tradición y el magisterio y la revelación. De hecho, hay toda una profesión, la de los exégetas, que son los que se especializan en este tema de explicarnos a los ciudadanos de a pie los diversos versículos que en un momento dado pueden ser particularmente difíciles de entender por un profano. Es la exégesis bíblica. Por ejemplo, ¿qué nos va a explicar un exégeta acerca de ese eh, versículo donde Cristo dice, yo no vine a traer la paz sino la guerra? Y entonces los exégetas protestantes norteamericanos dicen, ah, ya la tengo. Y van a la primera armería más cercana de su casa y se compran un rifle R-15 con mira telescópica, que están prontos a disparar a la primera oportunidad sobre un prójimo cualquiera, como el que acabamos de ver hace unos días, el 13 de julio. ¿Por qué? Porque el párrafo o versículo fue mal interpretado por malos exégetas bíblicos protestantes. Cuando Cristo dice que vino a traer la guerra y no la paz, yo no vine a traer la paz sino la guerra, se refiere a la enemistad que vamos a sufrir los católicos auténticos atacados por el mundo, atacados por los descreídos, atacados por las redes sociales. Cuando estaba por comenzar la sesión, recibí un WhatsApp de una persona que me dice, doctor, ¿por qué ya no lo he visto en las redes? Ya no ha subido sus videos. Soy una seguidora de usted. ¿Qué le está pasando? ¿Está usted enfermo? Le contesté, no, estoy sano. Lo que pasa es que cuando defendí la candidatura de Trump,
YouTube me castigó, me mandó un mensaje que decía que siendo partidario de Trump, estoy en contra de las reglas de la comunidad. Háganme el favor, el favor. O sea, qué cosa más absurda. Manifestar mi simpatía porque el señor Trump extermine a los narcos en México con soldados gringos si es necesario, fue lo que me costó el castigo de 2 semanas de no poder subir nada. Bueno, así están las cosas. Es entonces, la exégesis nos va a decir que la verdadera enemistad, la verdadera guerra a la que Cristo se refiere, no es una guerra armada con armas convencionales o atómicas, sino que es la guerra del cristiano contra el mundo, la guerra del mundo contra el cristiano. Y por desgracia, esta guerra se da al interior de las familias, porque ¿cuántos de sus hijos, cuántos de nuestros hijos ya renegaron de su fe y ahora trabajan, viven, piensan, creen como ateos, al menos en el aspecto práctico de sus vidas y muy alejados de lo que es la verdadera fe? Cosa que va a explicar muchos de nuestros problemas. Redondeando el tema, queremos tener un auxiliar poderosísimo en resolver cualquier problema emocional. Falta de asertividad, timidez, depresión, tristeza, temperamento colérico, agresivo, iracundo, problemas conyugales, problemas de comunicación. Créanme, la teología tiene más riqueza que la filosofía y que la psicología. Por esa razón, cuando vi que como psicólogo no tenía yo más que 3 o 4 respuestas a cada 100 preguntas, fue cuando decidí estudiar filosofía en serio y entonces ya pude contestar tal vez la mitad de las preguntas. Pero la teología nos da un saber total. El que domina los temas teológicos domina cualquier problema, por grave que sea, que se nos pueda presentar. A la luz de la teología, todo tiene una razón de ser. A la luz de la teología, hecha forma de vida, forma de creencia, forma de practicar nuestra fe, nos volvemos, por así decirlo, invencibles. Porque además, la gracia de Dios será muchísimo más fácil que llegue hasta una mente preparada, a un espíritu cultivado, que a un ignorante que lo es por su culpa. Bien, pues hasta aquí mi exposición y pasamos todavía por un ratito corto a alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Y en este caso, el primero que va a tener derecho a preguntar, porque en cierta forma por su culpa precipité el tema, es Jorge Pablos. Adelante, Jorge, ¿tienes alguna pregunta sobre mi exposición? Es el momento de hacerla. Sí, doctor.